Bienvenidos a nuestra 16ª Asamblea. En la Fundación Empresarios por la Educación, articulamos sueños y voluntades para transformar la educación. No olviden pasar por el counter y registrar sus iniciativas en educación en el SIPE. Es Sistema de Información de la Inversión Pública y Privada en Educación. Escucharemos unas breves palabras de bienvenida de Carlos Enrique Cavelier, presidente del Consejo Directivo de la Fundación, quien lastimosamente tuvo que viajar. Le quiero dar la bienvenida a todos los miembros de Empresarios por Educación en esta asamblea que inauguramos hoy. Igualmente la bienvenida a maestros, rectores, directivos docentes, secretarios de educación, que vienen a lo mismo que venimos nosotros a enterarnos de nuevos elementos que están sucediendo en el sistema educativo colombiano. Estamos listos a acompañar al nuevo gobierno en sus planes de trabajo. Es clara ya la importancia de la educación en la mente de todos los colombianos. Han sido estos 15, 16 años en que hemos avanzado desde la creación de empresarios en uno de esos propósitos fundamentales que ha sido que la educación levantara su perfil, sobre todo en importancia ante las prioridades que tienen los colombianos. Como sabemos, la doctora María Victoria Angulo fue directora de Empresarios por Educación durante varios años, artífice de muchos de los temas que trabajamos hoy, y ya nos hemos reunido con ella en el Ministerio para manifestarle nuestro apoyo y seguiremos trabajando en el proceso. Y en segundo lugar, en el trabajo que hemos hecho en los últimos 2 años, hemos recompuesto nuestro objetivo entre tantos objetivos que teníamos, sin dejar de trabajar en lo que veníamos haciendo, como el CIIPE o RLT o tantos proyectos que venimos avanzando. Hemos redireccionado en un trabajo muy específico con McKinsey y con la Junta Directiva nuestro trabajo hacia un observatorio de educación y un centro de pensamiento de educación. Creemos que en Colombia se producen muchos documentos de educación, que el nivel en Colombia ha subido enormemente en muchos aspectos, pero creemos que nuestra perspectiva hacia adelante en esa área de mayor investigación, mayor monitoreo y publicación de las cifras que necesitamos todos para tomar mejores juicios sobre dónde va la educación, van a ser vitales en los años venideros. Entonces estaremos dispuestos a trabajar en ese sentido, en un trabajo que es de largo aliento, como es cualquier proyecto de educación. De nuevo, bienvenidos y que disfruten esta asamblea. Damos paso a Marcela Restrepo, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Fundación, para hablar sobre la inversión en educación, el compromiso de los empresarios. Recuerden compartir sus ideas y reflexiones con los hashtags #FEXE 2018 y #La Educación Transforma. #FEXE 2018 y #La Educación Transforma. Bueno, buenos días para todos. Cuando le acepté la vicepresidencia a Carlos Enrique, gustosa, no me imaginé que me iba a tocar hacer este informe o esta reflexión con ustedes, pero con mucho cariño y con mucha honestidad voy a tratar de contarles lo que ha sido el último año para nosotros aquí en Empresarios. Ayer oí un par de paneles de este foro que me hicieron cambiar mi presentación un sinnúmero de veces, la tengo llena de anotaciones. Agradecí que no hubieran muchas presentaciones esta mañana para no tener que hacerlo nuevamente, pero bueno,
En esos paneles que escuché ayer que hacían referencia a los retos que tiene el sistema educativo colombiano para transformarse y responder a las demandas cambiantes del sector productivo, escuché de manera reiterada los términos cambio, velocidad, flexibilidad, agilidad para adaptarse, para aprender de los errores y para volver a aprender. Y conecté inmediatamente estos términos con la intervención que ya tenía bastante cocinada y que me dispuse entonces a cambiar. El otro término que escuché de manera reiterada en el transcurso de esta mañana fue el término agridulce. Desafortunadamente creo que a este último nos vamos a tener que habituar a expensas de una enorme resiliencia, porque agridulce siempre va a ser el mensaje de que vamos por buen camino, pero no lo suficientemente rápido. Creo que nos quedó muy marcado el mensaje que nos dio PISA el año pasado, tal vez con la presentación de sus últimos resultados o a principios de este año, que fuimos el país que más mejoró con respecto a los demás pares de la región, pero que si seguimos mejorando al ritmo que lo venimos haciendo, parece que vamos a seguir rezagados siempre. Y que seguiremos estando entonces entre los países más felices del mundo y cada vez más lejos de ser el país más educado de la región. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo todos, con todo lo bueno que sabemos que hacemos cada uno en su respectivo cuadrante, dentro de 5 años, en este mismo escenario o en uno muy parecido, alguien va a repetir exactamente lo mismo, que a pesar de todo lo que hacemos todos, el Estado y los privados, con muy buenas intenciones siempre y con muy buen criterio, seguimos estando en las mismas, rezagados en términos de aprendizaje, cierre de brechas, superación de inequidades, optimización del gasto, aprovechamiento de los aportes de los privados, etcétera, etcétera, etcétera. Nos urge entonces acelerar el ritmo al que hemos venido mejorando y claramente no lo vamos a hacer haciendo más de lo mismo. Por eso es fácil entender que los saltos en el camino estuvieran en el último año en el orden del día de muchas de nosotras, las fundaciones amigas y aliadas en este propósito de aportar al reto de lograr una educación pertinente y de calidad para todos. No fuimos la excepción en la Fundación Luker, tampoco en Dividendo, en Corona, en Carvajal un poco antes y seguramente en muchas otras. Y tampoco lo fuimos aquí, como decía Carlos Enrique, en Empresarios por la Educación. Y es perfectamente entendible, pues ¿cómo más maneja uno la angustia si no incitado a actuar, a repensarse y a tratar de ser más efectivo en sus intervenciones? La ANDI reporta que el 43% de las empresas privadas desarrolla actualmente programas de educación y el CIIPE, Sistema de Información sobre Inversión Privada en Educación, desarrollado por esta fundación, da cuenta de 244 organizaciones privadas que invierten en 464 iniciativas. En la ecuación de corresponsabilidad de cara a la educación, no son del resorte de los privados por fortuna, ni las grandes coberturas en el escalamiento de modelos, ni la garantía de igualdad de oportunidades en el acceso a esto. De eso y para eso tiene la responsabilidad y los recursos el Estado. La nuestra es una responsabilidad complementaria. Hacer lo que el Estado no puede hacer, visibilizar lo que el Estado debe hacer y no hace, e incidir con nuestro criterio informado y con nuestros aprendizajes en el mejoramiento de políticas públicas en educación. ¿Y qué es eso que podemos hacer nosotros que el Estado no puede? Nosotros tenemos la libertad de desarrollar o de identificar modelos que respondan a las necesidades del sector, ajustarlos, pilotearlos en las regiones en condiciones controladas, equivocarnos, hacer correctivos, medir el impacto y garantizar que el Estado conozca y se nutra de nuestros éxitos para escalarlos y de nuestros aprendizajes y equivocaciones para no repetirlas, porque a gran escala las equivocaciones resultan demasiado costosas. Todos hemos estado en ejercicios de estrategia en algún momento y sabemos que la definición de la estrategia pasa por identificar en qué somos únicos y relevantes y por reconocer el área de convergencia de estas dos variables, único y relevante, porque es allí, en esa convergencia, donde está nuestro mayor valor.
Esta es la parte gloriosa del ejercicio, reconocer dónde somos únicos y relevantes. La dolorosa viene cuando, como consecuencia de lo anterior, se nos invita a hacer renuncias a actuaciones en las que, siendo valiosas, no somos únicos o relevantes o ninguna de las anteriores. Como decía Carlos Enrique, con un invaluable acompañamiento de McKinsey, hicimos en esta organización de manera honesta y comprometida este recorrido en el final como en los últimos 18 meses, para reconocer, como decía Carlos Enrique, que la incidencia en política pública es el objetivo fundamental de FEXI, que vamos a facilitar esa incidencia a partir de la generación de conocimiento con una mirada crítica y propositiva sobre el sector, y que vamos a impulsar de manera prioritaria la mejora del liderazgo educativo. Y voy a hacer un comentario de cada una de estas tres, empezando por la última, de atrás para adelante. Empresarios ha promovido decididamente, todos saben, y ha operado el programa de rectores líderes transformadores con distintos aliados en las regiones en los últimos años. Por él han pasado 1.400 de 14.000 líderes docentes. La evaluación final de impacto realizada por la Universidad de los Andes y que se nos presentó hace poco tiempo, evidencia que al programa se le atribuyen mejoras en el clima institucional, en el clima de aula y en los aprendizajes de los estudiantes, como resultado del fortalecimiento de las competencias personales, administrativas, comunitarias y pedagógicas de los directivos docentes. Las mejoras en pruebas Saber 11 de lenguaje y matemáticas de estas instituciones educativas de los directivos docentes del programa no solo son estadísticamente significativas, sino también muy positivas cuando se comparan con los resultados de otros programas que persiguen objetivos similares a nivel internacional. Es decir, a RLT le va mejor que a muchos programas internacionales que persiguen objetivos parecidos. Esta fundación entonces hará toda la gestión necesaria, y ya la empezamos a hacer, como dijo Carlos Enrique, para procurar que el gobierno nacional adopte como una de sus prioridades el desarrollo de un programa de liderazgo educativo. Sobre la decisión prioritaria de incidir en políticas públicas, este es un enunciado en muchas de las definiciones estratégicas de las fundaciones que estamos hoy aquí, y la realidad es que eso de incidir en políticas públicas es más fácil decirlo que hacerlo, y para eso sí que necesitamos estar juntos. La Fundación está decidida a aportar no solo a la toma de decisiones de públicos y privados, sino también a cualificar el debate sobre temas de educación a partir de la generación de conocimiento sobre el quehacer público y privado del sector. De hecho, este año ya nos iniciamos en esta tarea con el manifiesto que hicimos público en el periodo de campañas presidenciales y con la publicación que presentó Carolina Mesa ahora en la mañana, Ideas para Tejer, que hace una mirada crítica a comienzos de este nuevo gobierno de en qué estamos en educación. Creemos que tener un lenguaje común y compartir un punto de partida con la misma dosis de información cualifica el debate y es un punto de entrada al debate. Y me encantó el panel que oímos ahora antes del receso. Me encantaron las observaciones críticas que hacía uno de los panelistas. Cuando uno hace público un documento se arriesga, pero si nadie pone en blanco y negro lo que está públicamente, la información que está pública, para empezar la discusión sobre un documento, es muy difícil. Entonces la idea es cualificar y volvernos cada vez mejores en esto de recopilar ideas e información cualitativa y cuantitativa sobre el sector para alimentar el debate y para aportar como un punto de partida para ese debate. Y en esta determinación de incidir en políticas públicas, resalto también el acompañamiento que se ha hecho desde la Fundación al desarrollo de pactos por la educación en Cartagena, Barranquilla, Santander y dos que están en proceso, Cartagena, Barranquilla, Santander y dos que están en proceso en Cali y en Soledad. Y resaltar que hemos evolucionado mucho en estos pactos, que estos pactos van mucho más allá de acuerdos o consensos de buena voluntad, donde todos expresan su mayor preocupación por la educación, que estos pactos realmente aterrizan con objetivos, metas, presupuestos responsables, las necesidades
que tiene la ciudad, el municipio en términos de educación y evalúa permanentemente, digamos, su camino y su logro de ellos. Esto de los pactos me parece una cosa tan importante que me pregunto inclusive si nosotros, los privados, no podríamos o no deberíamos también hacer un pacto. En ejercicio de nuestra libertad, todos decidimos aleatoriamente o de acuerdo a la voluntad o a las necesidades regionales trabajar en habilidades socioemocionales, en destrezas básicas de lectoescritura y matemáticas, en todos los temas que tienen que ver con el ser, con el hacer y con la parte cognitiva. Y realmente creo que tenemos mucho más claro nuestro papel al interior de las regiones en las que hacemos presencia que nuestro papel como conglomerado nacional. Y repito, dejo la inquietud, me pregunto si no deberíamos, como producto de una mayor organización, porque el reto de aligerar el paso, lo que realmente nos está diciendo es, tenemos que organizarnos distinto para que nos rinda un poco más, porque si no, vamos a tener que cultivar la resiliencia de una manera impresionante. El dato de la UNESCO realmente de que nos faltarían 30 años de seguir a este mismo ritmo para superar nuestros rezagos, pues creo que en 30 años estarán aquí nuestros hijos, nuestros nietos y repetirán exactamente este mismo discurso. Entonces dejo sobre la mesa esta inquietud. Y para terminar, digamos, con el recuento de no solamente en lo que vamos a enfatizar, pero hablaba también de lo doloroso de los procesos de planeación que tiene todo que ver con las renuncias. Nosotros también, entonces, en este ejercicio, decidimos que íbamos a renunciar a ser ejecutores de programas. Hay 2 programas que han sido muy valiosos y muy importantes para empresarios, de los que hemos aprendido un montón y que están dirigidos a atender unas necesidades fundamentales. Lo es, ya mencioné, el programa de Rectores Líderes Transformadores, y lo ha sido también el programa que de la mano de Natura hemos implementado, ejecutado, de escuelas de comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje le dio la oportunidad a esta fundación de conocer de primera mano la realidad y las necesidades de la ruralidad. Y lo hemos escuchado a lo largo del día de ayer y también un poco esta mañana. Si este país no atiende de manera más efectiva la ruralidad, difícilmente vamos a lograr mover nuestros números. Nos planteamos un periodo de transición, digamos, en el tema de ejecución de estos programas. Va a ser una transición, está planeada, responsable y, digamos, lenta, paulatina y responsable, en la que empresarios eventualmente se va a quedar solamente con el componente de construcción de conocimiento alrededor de los temas, digamos, que estos 2 programas manejan. Entonces, repito, les reitero, el reto que tenemos, para definir el reto que tenemos, siguen siendo más que muy vigentes las palabras de Nicanor. Debemos esforzarnos más para sumarnos. Desde los privados podemos hacer las innovaciones para las que oíamos esta mañana también la cifra. El gobierno nacional tiene muy poco presupuesto y tenemos la responsabilidad de hacerlo de manera juiciosa, medida, controlada, para poder escalar eso a políticas públicas. Nos tenemos que sumar entonces de una manera más efectiva para que lo que hacemos entre todos tenga un mucho mayor impacto. Los invito a todos a mantener alimentado el CIIPE, ese sistema de información sobre inversión en educación, que ha sido renovado recientemente y que fue hecho justamente con el propósito de facilitar la comunicación sobre qué hacemos todos y dónde lo hacemos. Tenemos que alimentarlo de manera permanente para que la información sea actualizada. Y también el Estado, creemos, tendría que tener un sistema actualizado de información o unirse al nuestro y robustecerlo, para que todos tengamos unas cifras actualizadas a las que podamos acceder de manera permanente. Pero además de tener una información actualizada de la que dispongamos para tomar mejores decisiones, creo que tendremos que llegar muy rápidamente entre nosotros, los privados, a unos acuerdos mínimos básicos para que nuestras actuaciones sean comparables.
Hoy todas las fundaciones hacemos enormes esfuerzos en el tema de la evaluación de impacto, pero usamos métricas distintas y eso hace que sea imposible comparar nuestros resultados. Tenemos que poder saber más temprano que tarde cuáles de las actuaciones del Estado y de las nuestras son más efectivas y más costo eficientes para poder priorizar y así también hacer renuncias y lograr impactar y jalar esta carreta que no está fácil de jalar y en la que se nos dice constantemente que hay que incrementar el ritmo. Entonces, les dejo esas inquietudes. Ya Carolina va a dar un informe más detallado pues, de lo que ha sido el quehacer. En eso se nos fue el año pasado. En este repensarnos y en este ejercicio de estrategia, y agradezco públicamente a McKinsey porque fueron unos, digamos, acompañantes, facilitadores invaluables, y por supuesto en seguir, en terminar o en cerrar los proyectos. Se me olvidó decirles que si bien el proyecto de RLT quedó evaluado y quedamos muy satisfechos, muy contentos con su evaluación, el proyecto Comunidades está en proceso de evaluación. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y le doy la palabra a Carolina. Gracias.